Bueno, hoy en este video me voy a encargar un poco de hablar, ¿sí?, con respecto a cómo o qué es lo que va a pasar primeramente antes de que comience el apocalipsis, ¿sí? Ya que hay muchos argumentos, muchos relatos, ¿sí?, de pastores que durante años predicaron y hablaron y estudiaron con respecto a este tema. Pero hay mucha gente que hoy en día saca una conclusión cada vez que habla sobre el libro de Apocalipsis, y eso hablo entre la jerga cristiana, ¿sí? Porque sabemos que el mundo no les importa, ¿sí?, de este tipo de temas, más en el mundo actual que vivimos, pero sí entre los cristianos. Entonces, cuando hay una confusión, no se sabe con exactitud cuáles son los momentos cronológicos, qué es lo que tiene que pasar y después qué es lo que va a pasar y cómo, porque hay muchas veces que entre los cristianos se dice, bueno, ¿qué será el rapto primero? La iglesia pasará la tribulación, después vendrá Cristo. Confunden lo que es la venida del Señor en las nubes raptando a la iglesia con la segunda venida, cuando ya empieza el año milenario, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a explicar en este video para que quede más que nada claro, ¿sí? Nosotros lo que nos vamos a centrar es hablar cómo va a ser todo cronológicamente. Y para que nosotros podamos entender cronológicamente, ¿sí?, cómo es que va a acontecer el libro de Apocalipsis, tenemos que hablar primeramente del rapto de la iglesia. Primeramente quiero centrarme con respecto a esa palabra, porque se confunde mucho. Hay algunos que dicen que no va a ser así, otros que en realidad el 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17 habla con respecto al rapto, ¿sí? Porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, ¿sí? O sea, se nombra la palabra arrebato, pero ¿qué es lo que significa la palabra arrebato? Que Él nos lleva con Él, ¿sí? Eso es, o sea, somos llevados con Él directamente a las bodas del Cordero, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que saber, que vamos a ser llevados con Él. Eso significa la palabra rapto, ya que hay mucha gente que cuando habla de rapto pone algunas palabras que no son correctas, que sacan de argumento, no tienen base sólida, no tienen un respaldo bíblico. Entonces, para que seamos tan sencillos y entendamos todo, tenemos que saber que el rapto significa irnos con Él, ¿sí? Él nos lleva con Él. ¿Hacia dónde? Hacia las bodas del Cordero, ¿sí? Cuando la iglesia, los resucitados en Cristo, y también sabemos que va a haber una generación que no va a ver la muerte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos eso, en ese primer momento, cuando los muertos primeramente en Cristo no van a resucitar todos, solamente los muertos en Cristo, o sea, los cristianos. Eso es lo que yo quiero también que ustedes pongan en énfasis, porque hay mucha gente que dice que esto tiene algo que ver con el juicio final y todo lo demás. No, van a ser solamente resucitados los muertos en Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan esto, que solamente los muertos en Cristo y aquellos que vivan en ese momento son los que van a ser llevados con Él hacia las bodas del Cordero, ¿sí? Entonces, para entender esto, el rapto ya creo que está explicado, que es solamente llevarnos con Él. Eso es lo único que se llama la palabra rapto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice también? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces acá nos dice que al finalizar lo que es el versículo 17 está muy claro, ¿sí? No hay que hacernos mucho énfasis, ¿sí?, en querer hacer algo teológico cuando la palabra misma te está contestando o te está respondiendo tu pregunta, ¿sí? Acá te dice que nada tiene que ver con la segunda venida del Señor. Eso es mucho más adelante, ¿sí? Que eso también lo vamos a explicar con lujo de detalles, pero acá nos está diciendo que cuando Él venga a raptar la iglesia será en las nubes, o sea, el Señor nos va a estar esperando en las nubes, ¿sí? Es como dicen algunos relatos, que va a haber manifestaciones en el cielo y todo lo demás, pero no va a ser la segunda venida. Solamente Él va a ser presencia para que los muertos en Cristo, o sea, los cristianos, resuciten, los que murieron, y también aquellos que no hayan visto la muerte también serán arrebatados, ¿sí? Entonces ya he explicado lo que va a pasar, ¿sí? Cómo el Señor se va a manifestar en las nubes, ¿sí?, esperando a lo que es la iglesia para ser llevada a las bodas del Cordero. Esto es
el comienzo antes del Apocalipsis, ¿sí? Y acá se termina lo que es ese, podríamos decir, mito entre los cristianos en decir va a ser después, va a ser en la última etapa. No, esto no puede comenzar el Apocalipsis si primeramente no es el rapto de la iglesia, y estoy hablando de los cristianos, ¿sí? Porque mientras sean las bodas del Cordero, entonces ahí va a empezar lo que es el Apocalipsis en la tierra, y la gente va a tener que ser juzgada con este mundo, ¿sí? Tanto los de la tierra, pero también van a quedar cristianos, que eso más adelante vamos a ver cómo van a ser salvados, ya que una vez que la iglesia es arrebatada, ¿sí? Es arrebatada y llevada con el Señor, antes del Apocalipsis también el tiempo de gracia se termina ahí, ¿sí? Se acaba. O sea, ¿qué sería el tiempo de gracia? El Espíritu Santo se va de la tierra, y eso es mucho antes del Apocalipsis, cosa contraria que no se ha explicado en algunos videos cuando hablan del Apocalipsis, ¿sí? Estos son temas que muchas veces no tienen énfasis porque explican y saben que va a haber un rapto, saben, pero no explican con exactitud cómo va a ser. Entonces, por eso nosotros queremos aclarar que no puede haber, no puede iniciarse el Apocalipsis sin el rapto de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar primero? Cristo se manifiesta en las nubes, no toca tierra, ¿sí? Sino que en las nubes. Aclaremos eso, porque la segunda venida es cuando Él toca tierra para poder comenzar los 1000 años. Quiero que aclaremos eso para que ustedes no se confundan. Esa no es la segunda venida. Solamente Él se va a manifestar en las nubes para poder arrebatar a la iglesia. Perdónenme si tengo que ser tan reiterativo, pero es que lo que pasa es que ahí empiezan las confusiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa por segunda vez? Como dice 1 Corintios 15:53, los muertos en Cristo resucitan primero. Eso también ya lo explicamos, ¿sí? Al comenzar lo que es este video, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar después? Dice, los vivos son transformados en cuerpos glorificados, ya hablando lo que es en los tiempos de la boda del Cordero, ¿sí? Vamos a aclarar que también, como dice 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá, ¿sí? Pero volvemos a aclarar, no tocará tierra. No envía ángeles, no es simbólico, Él mismo se presenta, pero no toca tierra, ¿sí? O sea que es en la nube. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después cuando ya la iglesia sea raptada? Empieza lo que es el martirio para algunos, los que se van a quedar, ¿sí? Antes del comienzo, porque ahí no es que una vez que la iglesia es arrebatada, el tiempo de gracia se termina, o sea que se dispara lo que es el caos, pero no se activa el primer sello ahí inmediatamente, sino que va a haber una prolongación, ¿sí? Se va a hablar únicamente de los millones de personas que han desaparecido desde el comienzo de ese rapto, pensando el por qué, y ahí es a donde empieza el mecanismo mundo, ¿sí? Ahí es cuando se empieza ese orden a la cual termina aquel versículo bíblico a la cual te dicen de que prefieren creer en la mentira antes que en la verdad. Ellos, el mundo, como si va a ignorar lo que ha pasado, ha sido el rapto de la iglesia, ¿sí? Primeramente van a creer que han sido los extraterrestres, el planeta, van a creer que es algo cósmico, van a dar un millón de argumentos, sí, ahí a donde van a salir los científicos, los políticos, van a dar cada uno los argumentos y nunca van a tocar lo que es el tema principal o lo que verdaderamente ha pasado, que es el rapto de la iglesia, ¿sí? Quiero volver a aclarar, el rapto existe, no podemos negar, porque 1 de Tesalonicense habla sobre el rapto, o sea, está escrito, hermanos, o sea, no podemos decir, no, que el rapto es falso, que la iglesia no, la iglesia va a ser raptada. 1 Tesalonicense, sí, lo es claro y lo nombra. Y también dimos el significado de lo que significa la palabra rapto, que es llevado con él, ¿sí? O directamente, si a aquellas personas que no les gusta hablar, ¿sí? O mencionar esa palabra rapto, entonces directamente díganlo, vamos a ser llevados con él, ¿sí? Porque es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa después, ¿sí? Que el mundo empieza a entrar en caos? Hay algunos que dicen que el sistema de control global
tanto la parte digital, financiera, ideológica, la narrativa de todo esto, termina negando que esa primera, ¿sí?, presencia del Señor en las nubes no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque tienen que saber que van a quedar algunos cristianos también, ¿sí? Acuérdense que esto va a ser algo global, algo masivo, algo mundial. Entonces va a haber personas que se van a quedar acá. Ahí nosotros pasamos a poner énfasis, sí, que el Espíritu Santo, una vez que la iglesia sea raptada, el Espíritu Santo también se va con nosotros a la boda del Cordero. Y el tiempo de gracia, como lo conocemos hasta ahora, que cualquier persona se puede arrepentir, puede orar, se acaba. ¿Sí? Se acaba, se termina el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia se acaba y comienza otro mecanismo, ¿sí?, que ahora yo voy a explicarlo cómo va a ser ese mecanismo. Ahora me dirás, ¿cómo se van a salvar aquellos que se queden en la tribulación? ¿Sí? Esto yo lo debería explicar, ¿sí?, en otro video, pero lo voy a hacer resumido ahora, ¿sí? El tiempo de gracia se acaba, o sea que ya, como podemos saber, no va a haber hermanos que le van a hablar a otros, ya no va a haber pastores, ya no va a haber congregaciones como tal, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros sabemos de eso, lo primero que a nosotros se nos plantean cómo se van a salvar los que queden. Entonces ellos van a ser salvados como el mecanismo que había en la antigüedad, cuando eran elegidos por el mismo Dios, o sea, tienen que saber que tanto los hombres de Dios, los profetas, ellos eran ungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo elegía, ¿sí? Como tal ahora cualquier persona se puede arrepentir, pero en aquel tiempo, ¿sí?, el testimonio y la fe es lo que lo van a salvar, ¿sí? Como por ejemplo cuando quieran ser sellados, cuando sean perseguidos, ¿sí?, porque el anticristo te va a obligar, porque primeramente tenemos que saber que si no se manifiesta el anticristo es simplemente porque el Espíritu Santo está en la tierra. El anticristo, y ahí esto se acaba también las teorías, ¿sí?, de que el anticristo ya se está manifestando en estos tiempos. No se puede manifestar como tal, o no puede hacer el mal completo, ¿sí?, al 100%, porque el Espíritu Santo sigue en la tierra. Entonces cuando se nos dice de que se ha quitado, ¿sí?, como dice 2 de Tesalonicenses 2:7, que el espíritu que restringe el mal será quitado. O sea, que cuando sea llevada a la iglesia, porque de la única manera que el Espíritu Santo está hoy en día es porque están con los hermanos, ¿sí?, con la iglesia de Cristo. Entonces, una vez que seamos arrebatados, el Espíritu Santo se va con nosotros. Y en aquel tiempo únicamente se podrán salvar aquellos que sean escogidos, ¿sí? Como ustedes pueden tomar de ejemplo los 144.000 sellados, que son sellados por el Señor. Pero ahí no se terminará el número. Sabemos que Dios va a ver, ya que la visión de Juan, el apóstol, es muy claro que dice que debajo del trono vio las almas de aquellos que clamaban, ¿sí?, pidiendo que se haga justicia, que son los mártires. Pero ahí ese ángel le dice que esperen un poco más, se les da esas vestiduras blancas que simbolizan que ellos ya tienen la victoria, que se queden tranquilos, que justicia se va a hacer. Eso es lo que nos tratan de decir cuando dice que se les da investiduras blancas, ¿sí? Porque acá también se malinterpreta de aquella visión de Juan, ¿sí?, con las bodas del Cordero, o se malinterpreta de que ahí recién van a dejar lo que es el cuerpo terrenal y van a tener ese cuerpo espiritual como lo tuvo el Señor. Y no, eso que habla el ángel cuando se lo relata Juan, habla con respecto a esas vestiduras blancas, que es de la justificación, de que ellos ya están justificados por el Señor. Solamente les pide que esperen un poco más para que el Señor pueda juzgar a la tierra, para que pueda hacer justicia, ¿sí?, para aquellos que los mataron y todo lo demás, ¿sí? Entonces, aclarado esto, la iglesia se va a las bodas del Cordero, ¿sí? Entonces ahí empieza lo que es el principio, comienzo a que se abra el primer sello. ¿Qué es lo que va a pasar primeramente una vez que ya esté esa prolongación y el primer sello se abra? Es esperando el disparador para que el anticristo firme el pacto, como se nombra en Daniel 9:27, a donde van a comenzar todas las cosas, ¿sí?
Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la narrativa del Apocalipsis solamente vemos que va a haber destrucción, maremotos, eso lo va a haber, ¿sí? Y esas destrucciones te dan que la conclusión, mientras que pase todo esto, va a haber una prolongación, ¿sí? El anticristo se va a manifestar, pero después que la iglesia sea raptada, ¿sí? Acá en este video lo único que vamos a hablar y que tratamos de aclarar, que no va a haber comienzo del libro de Apocalipsis sin que la iglesia sea raptada primero. Lo primero que tiene que acontecer es que la iglesia sea raptada, ¿sí? Queremos aclarar eso, ya le dimos lo que son los argumentos, le dimos los ejemplos bíblicos, ¿sí? Le dimos qué es lo que va a pasar una vez que la iglesia sea raptada, cómo va a ser la manifestación del Señor, dónde vamos, camino a dónde, ¿sí? Que son a la boda del Cordero, qué es lo que va a pasar o qué es lo que se va a hablar en esos tiempos cuando la iglesia sea raptada en este mundo. Entonces eso es que nos da la pregunta que por qué el rapto es lo primero que debe pasar antes del Apocalipsis. Primero tenemos que decir que la iglesia no está destinada a la ira, o sea, a lo que va a pasar en el Apocalipsis, y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 1:10, ¿sí? Yo les pido que vayan anotando para que ustedes después puedan leerlo y ver que tiene lógica este argumento que nosotros le estamos dando, ¿sí? Que no sacamos de contexto nada, sino que le tratamos de mostrar, o también a otros tratamos de aclararle los millones de preguntas o algunas veces incertidumbre del no saber cuándo comenzarán unas cosas, cuándo comenzarán las otras. Entonces, cuando ustedes estudian, ¿sí? Paso por paso, en este caso yo les doy el por qué, ¿sí? Que la iglesia no va a ser destinada a la ira, o sea que se acabó lo que es aquel fundamento en decir la iglesia no va a ser raptada antes de la tribulación, la iglesia va a ser raptada. Es lo primero que tiene que pasar, porque la iglesia no va a estar en la ira. Acuérdense que el Apocalipsis es la ira de Dios, por eso se manifiestan los sellos, ¿sí? Eso lo dice 1 Tesalonicenses 1:10. Y acá da lo que es el indicio al por qué la semana 70 de Daniel, ¿sí? De lo que estudiaron, lo que es el profeta Daniel, comienza en el pacto del anticristo, o sea que es el comienzo al Apocalipsis, ¿sí? Después del rapto. O sea, tenemos que saber que eso va a pasar después del rapto. Acá volvemos a repetir, ese día se termina el tiempo de gracia, sí, se termina el tiempo de gracia ese día, lo dice 2 de Corintios 6:2, ¿sí? A donde dice, hoy es el día de salvación. Después del rapto no hay más gracia como dispensación. La salvación será posible, pero por méritos y resistencia, no por fe más gracia, ¿sí? Solamente por resistencia, o sea, testimonio. Eso es lo que nos está tratando de decir, que los cristianos o las personas que queden, ¿sí? Los hermanos que queden acá van a ser salvados de otra manera. Eso más que nada van a ser por testimonio a cómo van a ser salvos, ¿sí? La gracia como tal ya no va a existir, sino que van a ser salvados como en el antiguo pacto, ¿sí? A donde Dios los escogía. Para concluir lo que es este video, sí, pues no lo queremos hacer tan extenso, ya que hemos explicado, sí, el rapto, porque es solamente el comienzo de cómo serán las cosas. No vamos a extendernos tanto, sí, solamente vamos a decir que el rapto es el comienzo antes del Apocalipsis, sí. Le dimos el argumento, el por qué la iglesia no va a ver la ira de Dios. La ira de Dios sería el comienzo del Apocalipsis. Entonces, tratamos de aclarar con argumentos bíblicos que el rapto va a ser lo primero que va a dar comienzo al Apocalipsis, ¿sí? Los versículos clave, ¿sí? Aquellos que quieran anotarlo, 1 Tesalonicenses 4:16-17, ahí aclara qué es lo que va a ser, lo que vimos, el argumento que el Señor se presentará en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán, y aquellos que no vean la muerte también van a ser arrebatados con Él, ¿sí? O llevados con Él a la boda del Cordero. 1 de Corintios 15:52, ¿sí? 2 de Tesalonicenses 2:7 y Apocalipsis 19 del 7 al 9. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar en claro de todo lo que hemos hablado? Que el rapto no es la segunda venida, es el escape antes del juicio. La iglesia
por sí el Señor la va a sacar de la ira, o sea, del Apocalipsis, entonces va a ser raptada. Yo les hablo desde este punto de vista, ¿sí? Porque muchos me dirán, es tu punto de vista, pero te estoy dando argumentos. O sea, tiene muchísimo más respaldo del tema argumento, lo que yo les estoy contando, a escuchar de que cuando nosotros ya estemos sangrando, destruidos, con el hueso de la pierna salida, entonces ahí recién va a aparecer el Señor. Eso no tiene argumento, no tiene lógica, ¿sí? Como lo enseñaron algunos pastores. Entonces acá yo me he encargado de armarle la estructura del por qué el rapto es lo primero, por qué es que el tiempo de gracia se termina, el por qué la manifestación, que no es la segunda venida, sino que el Señor solamente se va a manifestar en las nubes para resucitar a los santos y llevarlo a las bodas del Cordero, el por qué lo primero es el rapto y después las bodas del Cordero, ¿sí? Que da el inicio, que esto lo voy a tocar en otro video, a que la boda del Cordero recién, mientras se esté ejecutando las bodas del Cordero, entonces acá se va a ejecutar lo que es los primeros sellos, ¿sí? De lo que es la ira de Dios y el Apocalipsis. ¿Qué es lo que pasa también, que hemos hablado y hemos tocado en este video? Es que la gracia, bueno, como tal no existirá así, que otros van a ser salvos. Entonces, ya aclarado todo esto, yo creo que van a sacar conclusiones, tal vez va a haber algunos que van a hacer preguntas. Yo lo único que les pido que, no tanto el respeto, porque hablar de respeto entre cristianos yo creo que debe ser lo principal. Acá se acepta todo tipo de punto de vista, pero lo único que se les pediría es que lo hablen con argumentos, ¿sí? No sacado de contexto, no tratando de pronunciar un versículo bíblico que nada tiene que ver con el relato. Nosotros acá, con mucha responsabilidad y seriedad, ¿sí? Con temblor y temor de Dios, hemos preparado lo que es este video explicando cómo es la cronología, que comienza con este primer video, a la cual nosotros le hemos llamado ¿por qué el rapto es lo primero que tiene que pasar antes del Apocalipsis, ¿sí? Entonces nosotros aclaramos que no puede haber Apocalipsis si primeramente no hay rapto de la iglesia. Porque tenemos la base bíblica que la iglesia de Dios no va a estar en la ira, ¿sí? No fue creada para ira. Entonces, mientras pasen todas estas cosas, nosotros estaremos en las bodas del Cordero. ¿Saben por qué? Porque tiene muchísimo más argumentos. En la segunda venida, que eso lo voy a explicar con lujo de detalles, en la segunda venida del Señor ya viene con su esposa. La boda del Cordero es más que nada para enlazar la iglesia con el pacto con él, ¿sí? Por eso se dice que el esposo espera a su esposa. La boda del Cordero son para eso, para pactar con el Señor, para unirnos con él y ser uno. Entonces, en la segunda venida ya vienen los ángeles celestiales, vienen los ángeles, los arcángeles, el ejército de Dios junto con el esposo y la esposa, o sea, la iglesia. Entonces ahí ya viene a lo que es los 1000 años de él, ¿sí? Que esto es mucho más adelante y acontece ya cuando están finalizando y se cierran lo que es los últimos sellos, ¿sí? Entonces, esto más que nada yo quiero mostrarles que tiene muchísimo más argumentos y que ha roto por durante años las preguntas de que si será primero el rapto, será después, durante. Entonces acá con fundamentos bíblicos le hemos mostrado que sin arrebatamiento de la iglesia primero no puede haber tribulación y que la iglesia no fue creada para la ira, ¿sí? Le dimos el versículo, así que saquen conclusiones, si quieren, vuelvo a repetirle, hablarlo del tema siempre con argumentos, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video, a donde vamos a hablar lo que sigue, ¿sí? Vamos a hablar lo que es la boda del Cordero y qué va a pasar durante la boda del Cordero, ¿sí? Porque van a acontecer los sellos, cuáles son los sellos que van a abrirse, el por qué y qué va a pasar con los cristianos en ese momento cuando se empiezan a abrir los sellos. Y en qué momento se va a manifestar lo que es el anticristo, la bestia, el falso profeta, ¿sí? Hasta llegar a los testigos, porque acuérdense que va a haber testigos a la cual van a tener poder de hasta cerrar los cielos para que no llueva, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a explicar en esta seguidilla de videos. Que Dios los bendiga y los vemos en el próximo video.